un socialista de toda la vida, forjado en el fuego de la guerra, un gobernante autoritario que no permitía la disidencia, un diplomático deslumbrante que desafió a Stalin, superó a las superpotencias de la Guerra Fría y abrazó a la África postcolonial. Para su pueblo, él era el mariscal, un líder bajo cuyo mando la industria prosperó. La vivienda estaba garantizada y las libertades de viaje iban mucho más allá de lo que la mayoría en el bloque del Este podía soñar. Entonces, ¿quién fue Josip Broz Tito? Esta figura paradójica que mantuvo unida a Yugoslavia durante casi 4 décadas, y cómo era realmente la vida bajo su gobierno, una nación y su mariscal. Yugoslavia, una unión de eslavos del sur, fue una creación frágil del siglo XX. Durante casi 4 décadas estuvo unido por un solo hombre, Tito. El 29 de noviembre de 1943, al declararse la nueva república, Tito surgió como líder. Llevaba el título de mariscal, un título que mantendría hasta su muerte. Ese momento marcó el inicio de un gobierno de por vida y un giro dramático hacia el socialismo. La imagen pública de Tito fue cuidadosamente elaborada. Su historia era la de un soldado herido y veterano, celebrado de la Primera Guerra Mundial, un hombre que pasó de ser obrero de fábrica a soldado y luego a revolucionario. En carteles, discursos y películas casi siempre aparecía con su uniforme de mariscal. El mensaje era claro: Tito, un hombre forjado en la lucha, líder cuya vida reflejaba la de su nación. Los hombres yugoslavos comunes, ellos mismos campesinos y veteranos, podían verse reflejados en él. La ruptura con Stalin. Pero la transformación más dramática de Tito llegó con la ruptura de 1948 frente a Stalin y la Unión Soviética. La resolución del Cominform condenó a Yugoslavia, pero Tito se negó a ceder. Este solo acto, enfrentarse a Stalin, se convirtió en una piedra angular de la identidad de Yugoslavia. Esto permitió a Tito presentarse no solo como otro gobernante comunista, sino como un socialista independiente y único. La ruptura tuvo un precio. Según la propaganda yugoslava, Stalin envió asesinos contra Tito una y otra vez. La famosa respuesta de Tito, real o no, se hizo legendaria. «Deja de enviar hombres para matarme. Ya capturamos a 5, uno con bomba y otro con rifle. Si no te detienes, enviaré a uno a Moscú y no necesitaré enviar a un segundo». Fuera apócrifo o no, capturó la esencia del momento. Tito fue el único hombre que se atrevió a decirle que no a Stalin. De esta ruptura nació la política que más tarde se llamó titoísmo, socialismo con independencia, a veces incluso llamado socialismo con rostro humano. La realidad del titoísmo. Pero la imagen de un socialismo más suave no era toda la verdad. Dentro de Yugoslavia, los disidentes no eran tolerados. En los años 50, los leales a Stalin, o incluso sospechosos de simpatía, sintieron la mano de hierro del gobierno de Tito. La vigilancia era común, y los vecinos se delataban entre sí. Los campos de prisioneros albergaban a los desafortunados, donde la reeducación podía ser años de penurias o peor. Este periodo, conocido como los años del Informbiro, reveló la paradoja en el corazón del titoísmo. Tras liberarse de Moscú, Tito recurrió a muchos de los mismos métodos que Stalin había perfeccionado, construyendo el mito. Desde el principio, la imagen de Tito fue central para el régimen. Para los años 50, ya existían museos dedicados a su vida. Monumentalizaron su lugar de nacimiento, transformando una aldea en santuario nacional. Sin sangre real ni derecho dinástico, el gobierno de Tito tuvo que ser legitimado a través de la historia y el mito. Se comparó con figuras como Matija Gubić, líder de una revuelta campesina del siglo XVI y símbolo de justicia para los oprimidos. El Estado invirtió mucho en cultura para fortalecer el mito. En el cine, la épica batalla de Naredva dramatizó la lucha de Yugoslavia durante la guerra, con la estrella de Hollywood Richard Burton, interpretando al propio Tito. Pinturas, carteles y medios de comunicación reforzaban sin cesar la narrativa del líder heroico. Un actor global. Después de la ruptura con Stalin, Tito apareció en el escenario mundial como mediador. Aunque era comunista, jugó al este y al oeste entre sí con una habilidad magistral. Reconoció a estados recién independizados como Túnez y fue el primer líder europeo blanco en reconocer gobiernos en África. Esto le ganó respeto en todo el mundo en desarrollo, donde se le veía como un verdadero partidario de la descolonización.
En 1961, Yugoslavia acogió la fundación del movimiento No Alineado, una coalición que buscaba independencia de ambos bloques de la Guerra Fría. Tito fue uno de sus arquitectos, y esto amplificó la voz de Yugoslavia mucho más allá de su tamaño. Para muchos, Yugoslavia se convirtió en el ombligo del mundo, ni del este ni del oeste, sino algo intermedio. Y en el centro de todo estaba Tito, el hombre de dos caras. La imagen doméstica de Tito fue cuidadosamente cultivada. Él era uno de nosotros, hijo de campesinos, un obrero en la fábrica, incluso se rumoraba que era el padrino de cada 9º niño nacido en el país. Pero en el extranjero se presentaba como un hombre sofisticado, pulido y multilingüe, pianista y esgrimista. Vestido con corbatas Hermès y trajes finos, interpretaba el papel de un aristócrata. Esta estrategia dual, una cara para su gente y otra para el mundo, se sostenía gracias a su carisma extraordinario. Y durante décadas funcionó. Propaganda para las masas. El poder de Tito no solo se imponía desde arriba. Los yugoslavos comunes también participaron en la creación de su mito. El mejor ejemplo fue la carrera de relevo juvenil. Cada 25 de mayo, cumpleaños de Tito, jóvenes llevaban una antorcha por las repúblicas. El recorrido terminaba en Belgrado, donde la antorcha era entregada a Tito ante un estadio lleno. No eran simples desfiles. Eran peregrinaciones, rituales masivos en los que los ciudadanos demostraban su devoción. Bajo la bandera de hermandad y unidad, la nación se reafirmaba en torno a la figura de su mariscal. La vida cotidiana bajo Tito. Para los yugoslavos comunes, la vida diaria tenía tanto penurias como privilegios. La vivienda estaba ligada al empleo. Los trabajadores recibían departamentos en bloques de concreto de estilo brutalista recién construidos. Estos hogares estaban llenos de muebles y electrodomésticos fabricados en Yugoslavia, símbolo de autosuficiencia nacional. Yugoslavia también introdujo el sistema de autogestión obrera. En teoría, los trabajadores no solo eran obreros, sino también participaban en la gestión de sus empresas. Esto distinguía al país de las economías capitalistas y de la planificación soviética. La educación se ajustaba a las necesidades laborales. Y en consonancia con sus compromisos de no alineación, Yugoslavia abrió sus universidades a estudiantes de África, forjando lazos diplomáticos para el futuro. Lo más notable, los ciudadanos yugoslavos podían viajar. A diferencia de quienes estaban tras el telón de acero, tenían un pasaporte que abría puertas en Oriente y Occidente. Para muchos, esta libertad era prueba de que la Yugoslavia de Tito era realmente excepcional. La era del espectáculo. Con la edad, el mando de Tito se volvió más ceremonial. Desfiles del 1 de mayo, exhibiciones militares yugoslavas, reuniones con reyes, presidentes y revolucionarios. Estos espectáculos reforzaban su imagen tanto de padre de la nación como de respetado estadista mundial. Hasta su muerte tuvo un significado político. En 1975, Tito ya había preparado su tumba, la Casa de las Flores, que mezclaba neoclasicismo estadounidense con monumentalidad soviética. Al morir en mayo de 1980, la nación quedó de luto. 500.000 de personas llenó las calles de Belgrado, mientras el ejército yugoslavo llevaba su féretro en solemne procesión. El funeral no solo fue un evento nacional, sino una de las mayores reuniones estatales de la historia. Líderes mundiales, reyes y presidentes, incluso rivales, se reunieron para rendir homenaje. Fue un testimonio final del lugar único de Tito en la política mundial. Un hombre capaz de unir Oriente y Occidente, aunque fuera por un solo día. Después de Tito, ¿Tito? El eslogan estaba en todas partes. Después de Tito, Tito. Prometía continuidad, pero también revelaba la verdad de que Yugoslavia se había atado demasiado a un solo hombre. Sin él, el sistema empezó a colapsar. En menos de una década, la unidad que él había mantenido se disolvió y el país mismo colapsó. Tito creó un Estado fuerte que ganó respeto mundial, pero era tan dependiente de él que no sobrevivió tras su partida. Tito fue un dictador que impuso vigilancia, policía secreta y campos de prisioneros. Sin embargo, también lideró el crecimiento, bienestar social y libertades poco comunes en el socialismo. Desafió a Stalin, equilibró el este y el oeste, y convirtió a Yugoslavia en un país que importaba en el escenario mundial.
A diferencia de muchos de sus contemporáneos, Tito sigue siendo hoy sorprendentemente bien valorado en partes de la ex Yugoslavia. Fue una paradoja, un mito, un líder recordado tanto con admiración como con resentimiento. Entonces, ¿qué opinas? ¿Fue Tito realmente un estadista benévolo, un dictador implacable o de algún modo imposible ambos?